Muy buenas, ya estamos en el despunte, en la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. El despunte está de lunes a sábado a través de Radio El Pensamiento 880. Como siempre les recuerdo que la radio está online también. Nos pueden sintonizar las 24 horas del día. Entra a Google, pone Radio El Pensamiento y ahí estamos. El despunte está en Spotify, Facebook y YouTube. Nos pueden sintonizar cuando tengan oportunidad a cualquier hora del día y también ver los programas anteriores, ¿verdad? Ahí estamos. El presidente Daniel Ortega, durante el acto de entrega de buses a transportistas de Managua, hizo referencia a la verdadera paz por la que deben seguir luchando los países y pueblos del mundo. No puedo dejar de repetir que no hay más alternativa para la humanidad que la paz. En estos tiempos donde en nombre de la democracia se multiplica la guerra, se multiplican las agresiones de parte de los imperialistas de la tierra, sí, los imperialistas de la tierra, afirmó, y no me canso de repetirlo, los que empezaron haciéndose guerra entre ellos para disputarse el dominio de Europa. Cuando todavía no existían los Estados Unidos, se estaba matando entre ellos. Una de esas famosas guerras fue la de Napoleón Bonaparte en contra de Rusia, y pensaba, al igual que Hitler, que venciendo a Rusia se hacía dueño de Europa. Y se fue sobre Rusia y no logró la victoria. Lo que logró fue la derrota, y Rusia salvó a los europeos del dominio de los franceses, de Napoleón, que se sentían ya el rey de Europa. Y de ahí a colonizar el resto del mundo. Eso es lo que se disputaban estos señores que se presentaban como los grandes demócratas, como los grandes pacifistas, recordó el presidente Ortega. También Daniel rememoró cómo a lo largo de la historia Europa y Estados Unidos han buscado continentes para esclavizar a sus pueblos. Luego empezaron una competencia para buscar cómo apoderarse del continente africano y se fueron apoderando a punta de sangre y fuego, y los demócratas europeos montaron un gran negocio: esclavizar a la población, a seres humanos de los pueblos africanos, encadenarlos, meterlos en tiendas que eran unos horrorosos castillos. Tuvimos la oportunidad de conocer uno de esos horrorosos castillos en Senegal, donde encadenaban a mujeres y niños, ancianos. Era el punto que tenían de economía del momento para llegar a comprar esclavos, y ahí llegaban entonces a las otras naciones europeas a comprar esclavos vendiendo seres humanos, y se dicen defensores de los derechos humanos, pero han cometido los más grandes crímenes de la humanidad, dijo el mandatario. El presidente siguió relatando que así vinieron llegando los habitantes de África, no como inmigrantes, sino como esclavos que venían a comercializar, y los compraban los países europeos que tenían colonias en América Latina y el Caribe, donde ya en los Estados Unidos se habían instalado y empezaban a crecer en el imperio norteamericano, que no era más que Europa trasladándose a Estados Unidos, y ahí también comprando esclavos, y sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos, donde habían plantaciones de algodón y necesitaban mano de obra. Y el esclavista tenía el derecho sobre el esclavo, que estaba obligado a hacer lo que el esclavista le ordenaba, y si el esclavista consideraba que no estaba haciendo caso, le daban latigazos y después la muerte. Asesinaron a miles y miles, y eso no se debe olvidar, porque esos sinvergüenza asesinos hoy se nos quieren presentar como mansas palomas que le han ayudado a la humanidad. No digamos después, dice Daniel, lo que fueron las guerras que tuvieron los mismos Estados Unidos. Los del sur defendiendo el esclavismo, y los del norte por táctica, no por humanidad, sino para buscar lo que los del sur se debilitaran y tuvieran menos combatientes, porque los esclavos los ponían también como carne de cañón. Entonces los yanquis del norte
dijeron que liberaban a los esclavos para que perdieran fuerza el ejército del sur, de donde vino William Walker a Nicaragua. Entonces luego vino la Segunda Guerra Mundial y que el Tribunal del Mundo que organizaban los derechos humanos de países europeos, lo mismo el gobierno de Japón, no se atreven a demandar a los Estados Unidos por ese crimen horrendo de haber lanzado 2 bombas atómicas sobre ciudades que no representaban ninguna posición militar. Eso fue durante la entrega de los buses chinos que están entrando a Nicaragua y van a seguir entrando, lo expresado por el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega. Por otro lado, las lluvias empiezan a generalizarse en Nicaragua. Está lloviendo en todo el país, el cielo está encapotado, así decía mi abuela. Y se espera un buen invierno para que haya también una buena producción. Tal vez así bajan un poco los precios de los productos, especialmente el frijol, que se mantiene a 38 córdobas. El arroz está caro también, el azúcar está más o menos nivelado y el maíz también está caro. Ahora las tortillas en Nicaragua parecen hostias y más caras, 3 por 10. ¿Verdad? Así está la cosa y esperamos que este año sea productivo para ver si bajan un poco los precios de los comestibles. La situación está muy dura. La factura de energía, por mucho que uno economice, le llega alta. Debería de ponerle mente a eso, porque eso le resta la oportunidad al ciudadano común y corriente de poder alimentarse. O paga la luz y no come, o no paga la luz y come, ¿verdad? Así está la cosa. Por otro lado, mientras la economía británica está por el suelo, ese es el país que se ha empobrecido más con esta guerra, siguen dándole dinero y armamento a Ucrania. No miden los europeos. Como he dicho tantas veces, yo creía que eran más inteligentes, pero no lo son. Este canciller de Alemania, Scholz, dice que insiste en atizar la guerra. Parece que a esto, como dijo el presidente, les ha gustado vivir en guerra nada más, ¿verdad? Y no son tan civilizados como se presumía, ¿verdad? En tanto, Israel sigue bombardeando la Faja de Gaza. Tanto Naciones Unidas como los organismos internacionales, tal vez por hipocresía, le dicen que no lo haga, pero lo está haciendo. Y en cada bombardeo mueren cientos de personas. Ya van más de 37.000 muertos en la Faja de Gaza. Ha sido una venganza terrible y el más grande genocidio que se conoce después del Holocausto. Recuerden que en el Holocausto Hitler mandó a matar más de 6 millones de judíos, en proporción, porque la Faja de Gaza es chiquita, tendrá el tamaño del departamento de Masaya. En proporción, este es un genocidio terrible. Israel y los Estados Unidos han rechazado la decisión de la Corte Internacional de Justicia en contra de Netanyahu, que lo han pedido, digamos, que lo detengan, que lo apresen por este genocidio que se viene cometiendo, lo mismo que al ministro de Defensa de Israel. Ahora, las protestas en contra del genocidio que ahí se comete no solo se producen en el mundo, se producen también en Israel. Como una medida recíproca, Rusia está confiscando también los bienes de los Estados Unidos en Rusia. O sea, además de las sanciones que han sido terribles para el mundo, no benefician en nada a los Estados Unidos, pero es una manera de desquitarse. Todos los activos rusos, o sea, los intereses ganados,
los van a utilizar para la compra de armas para Ucrania. Entonces, Estados Unidos ha respondido, Rusia ha respondido. Sencillamente está confiscando bienes de los Estados Unidos en Rusia. Va a haber una conferencia en Suiza por la paz en Ucrania, pero parece que ya fracasó. El mismo Biden no va a estar ahí. ¿Y cómo va a haber conferencia de paz en Ucrania si los beligerantes son Rusia y Ucrania y no invitan a Rusia? Va a ser sencillamente como un club de amigos que se reúnen para echarse unos tragos y pasar un buen rato. Eso es la tal conferencia de Suiza. Además, Suiza ya no puede decir que es un país neutral. Ellos le han dado armamento y dinero a Ucrania. En los últimos días, en los combates que se han dado y en el avance ruso, han muerto un total de 11.205 ucranos en los enfrentamientos con Rusia. O sea, todo esto no tiene sentido porque el fin de esta guerra definitivamente es el negocio. Y lo vemos en Zelensky, que se ha enriquecido y ha hecho muchas inversiones con la plata que le dan los Estados Unidos, con los impuestos de los Estados Unidos y los demás países europeos, y ha comprado casas por todos lados. Irán dice que la muerte de Raisi fue sencillamente un accidente. No hubo mano criminal, ni tampoco hay balazos dentro del helicóptero. Así es que la última palabra en esto lo tenía casualmente el gobierno de Irán, y el gobierno de Irán dice que fue un accidente. Ahora, en esta atizadera de fuego de los gobernantes europeos, Finlandia y Letonia, país chiquito, están proponiendo a la OTAN ejercicios con armas nucleares. Cada día nos aproximamos más a una guerra nuclear. Ahora, Ucrania dice que se defiende. Eso es el alegato que ha tenido Zelensky. Pero bombardean a su misma población entonces, porque ahora están bombardeando a la población civil de Crimea. Este Zelensky me da risa. Borrell pide que no intimiden a la Corte Penal Internacional por estar pidiendo la detención de Netanyahu. Sigue la hipocresía en juego. Por un lado atizan la guerra en Gaza y en Ucrania, y por otro lado se lavan las manos. Nadie les creía. Corea del Norte ha anunciado de que este año va a lanzar más satélites espías. Dice que estarán lanzando tres satélites espías. Y Corea del Norte tiene todo el derecho para hacerlo. Se vive amenazado. Vive amenazado por los aliados de los Estados Unidos y los mismos Estados Unidos. Rusia ha reconocido que fue el Estado Islámico el que en el mes de marzo hizo la matanza de 144 personas, más centenares de heridos en Moscú. Esto lo ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia, ¿verdad? Así es que el Estado Islámico sigue haciendo de las suyas. Son bandas de asesinos que con el cuento del islamismo hacen ataques en contra de las personas indistintamente, porque no son objetivos militares, sino que es público. La gente del pueblo son los que ellos matan, ¿verdad? Putin ha respondido a las amenazas que le viene haciendo Occidente. Dice que todo esto va a terminar en una guerra nuclear y que ellos van a defender el territorio ruso a como sea. Mientras la ONU está pidiéndole a Israel que cese los bombardeos, pero no los va a cesar. El genocidio sigue adelante y aquí hay una venganza realmente de Netanyahu y su grupo de gobierno. Dice el canciller de Rusia que están bombardeando
desde Ucrania ciudades rusas con armamento occidental. O sea, cada día que pasa la guerra se escala más y no han medido las consecuencias de lo que puede dejar todo esto. Por otro lado, el primer ministro de Hungría, Orbán, dice que la Unión Europea y la OTAN se preparan para una guerra junto con Estados Unidos en contra de Rusia. O sea, más muertes, más muertes. Y yo quiero decirles que me gustó mucho el discurso del presidente de la República, y es cierto lo que les dice. Hablan de democracia, pero estos que hablan de democracia son los que promueven la muerte. Bueno, es todo por hoy. Les deseo un feliz fin de semana, que la pasen bien y en familia. Más noticias y comentarios en breve momento.